Jesucristo nuestro potencial. En San Juan capítulo 6 los discípulos le dijeron: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, tenemos el gran privilegio, tenemos la gran bendición de que Jesucristo sea nuestro potencial, sea aquel que tiene la fuerza, aquel que tiene el poder, aquel que tiene la palabra para nosotros. Aleluya. En este versículo hay tres palabras. Hay tres palabras. Una es un verbo, el cual dice que es imperativo, que gobierna, que es fuerte. Y dice: fortaleceos, fortalecernos. Era lo que decía el apóstol Pablo al cristiano, a la iglesia de Éfeso, que se fortalecieran, que tomaran muy en cuenta lo que Dios tiene para ustedes. Fortalecerse es dar vigor, fuerza física, fuerza moral, sentirse seguros, hermanos. Entonces, fortalecernos en el Señor nos lleva a tener una seguridad en su palabra, en lo que Él nos anuncia, en lo que Él nos da. Cuando uno se fortalece, uno se dice: hay que ser vigoroso, ¿verdad? Y a aquel que le detectan anemia, inmediatamente le recetan vitaminas. Y que la vitamina viene a fortalecer el organismo, viene a fortalecer lo físico. Y comienza a darle un montón de cosas para que la persona se fortalezca. ¿O qué es lo que pasa cuando alguien está en el hospital, recibe una operación? ¿Y qué es lo que le ponen luego? El suero, ¿verdad? Para fortalecerlo, para animarlo, para que haya vigor en su vida, para poder seguirlo tratando y no vaya a suceder algo triste. Hermanos, el Señor dice: fortaleceos en mí, dice el Señor. Tomen fuerza, tomen vigor en mí. Se tienen que fortalecer en la promesa, en la palabra que yo les he dado. La otra palabra, que no es un verbo, es poder. La palabra poder viene del griego dunamis, que quiere decir dinamita, explosión, fuerza, poder, potencial. Entonces dice: fortaleceos en el poder, en lo que yo tengo, en lo que yo soy, en lo que yo puedo hacer, en la forma de que yo puedo obrar en sus vidas. Y la última palabra es fuerza. La fuerza es la capacidad de acción física, eficacia para producir un efecto. Hermanos, si no tenemos fuerza, no podemos levantar las cosas. Estamos débiles. Esta semana me pasó, conocí un hermano que instala los gabinetes de la compañía y me lo había encontrado anteriormente y me dice: yo a usted lo conozco. Yo ni sabía quién era, ni me acordaba de él. Pues andaba todo disfrazado, traía una gorra así en media. Y dice: a usted yo lo conozco. ¿Y de dónde eres? ¿Quién tú eres? Dice: no, es que usted fue allá a predicar con la pastora Cristina Morales, allá en Pasadena. Sí. Pero no te vi a ti. No, dice, yo estaba ahí. Y está yendo a la iglesia. Dice: no, bueno, ya no, pues mire que trabajo. Oye. Bueno, total, me lo volví a encontrar. Y ya era tardísimo, era como las 7:30 y él todavía trabajando. Y yo ya había terminado. Y nos tocó en la misma área. Y me dice: brother, qué bueno que no se ha ido. Y yo: no, pues yo de cuándo me quería ir, pero no he podido irme. Qué bueno que no se ha ido. Venga,
quiero pedirle un favorzote. Pensé entre mí, más que no sea dinero porque no traigo. Quiero pedirle un gran favorzote. ¿Me ayuda a subir un gabinete? Sí, pues ahorita voy, lo subo. Nomás dije, recojo mi herramienta, todas mis pinturas y me voy. Hermano, cruzar la calle. Cuando llegué, era un gabinete, hermano, espantoso, grandísimo. Y había que levantarlo y colgarlo en la pared. Él ya había puesto unas tablas y no tenía que atornillarlo. Y échele, brother, y empújele, y denle, y él animándome, y yo, hombre, yo ya no estoy, ya no tengo fuerza, yo para esto no soy, ya no, ya mis 50 cúbules ya no me dan más fuerzas. Sí puede usted, brother, y dele. Yo, espérate, vamos a pensar cómo hacerle. Yo muy sabiondo. Hasta que por fin pudimos colgar ese mentado gabinete. Le dije, ¿sabes qué? Tienes que quitar el que está a un lado, porque esta pared nos estorba, no nos da movimiento. Y fue la forma en que quitó el otro gabinete a un lado que ya había puesto y pudimos subir. Hermano, yo me sentí como un muchachón de 25 años, pero me di cuenta que tenía el doble. Ya no pude más, no pude. Al siguiente día, estos brazos me dolían por tanta fuerza que hice. Hermano, me sentí incapaz. Pero sabe, muchas veces nosotros nos sentimos incapaces de triunfar, de vencer, de salir adelante. Por eso dice, fortaleceos en mí, dice el Señor, en el poder de mi fuerza, la fuerza física, ¿verdad? Hay personas que todavía, me acuerdo el pastor cuando estaban pintando, pastor, esa escalera grandota que siempre, nunca se me va a olvidar, ¿verdad? De esa escalera que lo dejé solo al pastor, y el pastor, oiga, estábamos pintando la casa del hermano y hasta lo mero alto, una escalera grandísima, pesadísima. Yo intenté agarrarla y no pude, y el pastor nomás la agarró. Yo me quedé sorprendido. ¡Wow! Aunque ya menos se le caía la escalera para atrás, le dije, Señor Santo. Hay unos que sí tienen, en verdad, grande fuerza. Y qué bueno. Ya en el ámbito espiritual, en el sentido espiritual, dice, es la capacidad de acción física o eficacia para producir un efecto. Un efecto es el resultado de algo, o el efecto va a traer un resultado, algo negativo, algo positivo, algo mejor. Sabe que a veces no tenemos o no sentimos tener ese potencial para hacer algo para el Señor, para no obrar o no actuar conforme a la palabra del Señor. Es que no sé leer, es que realmente yo no entiendo la palabra del Señor, es que no sé qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Hermano, cuando pedimos revelación o entendimiento y que el Espíritu Santo nos guíe, Dios va a obrar, viene a darnos fuerza, viene a inyectarnos esa fortaleza, hermanos, para salir triunfantes, para salir adelante en victoria. Amén. Hermano, a veces somos débiles, es verdad, yo reconozco que somos débiles, pero nosotros somos débiles. Pero cuando venimos a la presencia del Señor, ¿qué pasa? Él nos fortalece, Él nos da vigor, Él nos alienta, Él nos anima. ¿Para qué? Para seguir adelante. Si usted lee la escritura, este versículo habla acerca de la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que ir a aquel que es, hermanos, nuestro potencial, aquel que es nuestra cobertura, para poder hacerle frente. Oiga, dice, para prepararnos contra las acechanzas del enemigo. Y el enemigo siempre trata de aventar dardos, siempre trata de poner trabas, siempre trata de que nosotros nos apartemos del Señor. Pero ¿sabe? Una persona débil espiritualmente nunca va a vencer. Una persona débil espiritualmente siempre va a estar en desaliento, en desánimo, en depresión. ¿Sí?
Una persona débil espiritualmente siempre va a estar en depresión. Ay, hermano, es que me pasa esto, si usted supiera. Y comienza un gran historial. Aunque usted no es el médico, pero ya le está dando a conocer todos los detalles de la enfermedad que tiene o los padecimientos que tiene. Es como si fuera un psicólogo, ¿no? Sentarse allí delante y decir: doctor, mire que me pasa esto. Y muchos hasta duermen al psicólogo, ¿no? Tanto estar hable. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se trata espiritualmente? Es que no hay esa fortaleza, no hay ese poder, no hay esa fuerza espiritual para poder vencer al enemigo. Porque muchas veces nos hemos apartado, nos hemos escondido de Dios. Ahí está el potencial. Ahí está Jesucristo. ¿Para qué? Para ayudarnos. Y a veces repetimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando en verdad viene la prueba, ¿está fortalecido? O cuando viene la enfermedad, ¿en verdad está fortalecido? O cuando se presenta ese gran problema, ¿en verdad está fortalecido? Hermanos, tenemos que aprender a madurar en el Señor. Las cosas espirituales. Somos seres humanos, es verdad. Yo tengo fallas, yo tengo errores. Ahí está mi esposa grabando, yo decir nada, pero algo que no fue. A veces nos enojamos. Y, ay, hermano, entonces no son santos. Sí, somos santos. No por lo que hacemos, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Pero no, eso no nos hace perder la cabeza o golpearla, que yo la golpea. Ella me ve con mi esposa, le doy uno y ella me da otro. Y si ella me da otro, yo le doy dos. Eso no es el asunto. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Cualquier cosa, cualquier problema, lo resolvemos. Cualquier problema, lo discutimos. No a pleitos, ni palabras obscenas, ni enojos, ni arañadas, ni nada, sino con palabras. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces Jesucristo es nuestro potencial. Amén. Tenemos que ir a Él, ¿para qué? Para cargar nuestra batería. Tenemos que conectarnos a Él, ¿para qué? Para estar vigorosos, para estar fuertes. ¿Cómo se llaman esos nuevos carros que están usando, que solamente llegan y los conectan? Los híbridos, ¿no? Que van y los conectan a la pared ya. Y solitos se cargan ahí. Nosotros quizás podemos ser como ese carrito, irnos ¿con quién? Con aquel que es el potencial, aquel que tiene la fuerza, aquel que tiene el poder. ¿Para qué? Para que nos transmita ese poder, para que nos transmita esa autoridad. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Aquel que tiene el poder, aquel que tiene la fuerza, tenemos que fortalecernos en Él. Pero ¿qué pasa cuando dejamos a un lado la visión de fortalecernos en Dios y vamos a otras cosas a fortalecernos? Usted y yo no dependemos de las noticias. Usted y yo no dependemos del mundo. Usted y yo no dependemos de la moda. Usted y yo no dependemos de lo nuevo que está sucediendo. Usted y yo no dependemos de la política. Usted y yo no dependemos de la religión, sino que dependemos de Jesucristo. Amén. Él es nuestro potencial. Nuestra vida debe estar ligada precisamente a ese poder que es Jesucristo. Nuestra vida tiene que estar ligada precisamente a Él, que es Jesucristo. Vamos a buscar un versículo más. Efesios capítulo 3. ¿Cuál es el propósito?
Dice que Jesucristo es nuestro potencial. Jesucristo es nuestro todo. ¿Con qué propósito? 3:16 dice la Escritura, gloria a Dios, para que os dé, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y de la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tenemos que fortalecernos ¿en quién? En Dios. Tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Con qué propósito? Dice, para ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Dice Pablo, aunque este hombre exterior se está desgastando día con día, año con año, al cumplir años, se está desgastando este hombre exterior, mas sin embargo el interior está vigoroso, el interior está fuerte, el interior tiene poder para hacer las cosas. Amén. Me comentaba mi esposa, dice, a veces vemos personas jóvenes ya acabadas, cansadas. Pero lo que importa es lo interior. O simplemente nuestros amigos pastores allá en México, los vemos y los vemos ya acabados, todos ya somos de la misma camada, como dice, de la misma edad, y están más viejos que nosotros. Pero vemos el vigor, el potencial que hay en ellos para servirle al Señor. Aunque el exterior se va desgastando, dice, el interior se va renovando, se va fortaleciendo. Eso es lo que le interesa a Dios, hermanos. Tratar con usted, tratar con su alma, tratar con su espíritu, llenar su interior. ¿Para qué? Para que usted pueda compartir lo que es el amor de Dios, para que usted pueda compartir los milagros de Dios, para que usted pueda compartir o enseñar lo que es el poder o la autoridad de Dios. Pero ¿cómo se logra esto? Conectándonos con aquel que es el potencial, que es Jesucristo. Dice en nuestro versículo entonces, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuáles son estas riquezas de su gloria? Cuando hablamos de riquezas, luego pensamos en los dólares, ¿no? En los pesos, en los quetzales, ¿y qué más? ¿Cuáles son las monedas de El Salvador? Bueno, el dólar. Pero antes, ¿cuál era? El colón, ¿verdad? Bueno. Cuando hablamos cuando no lo vamos a riquezas, nos vislumbramos, nuestros ojos se forman en signo de pesos o de dólares, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas riquezas de su gloria? ¿Qué es la gloria? La misma presencia de Dios, la manifestación de Dios en nosotros mismos. Él quiere llenarnos de su riqueza espiritual. Él quiere fortalecernos. Él quiere llenarnos de su poder para que tengamos esa fuerza para avanzar en su reino. Contemplar su gloria es contemplar su presencia, contemplar lo que Él es. Él quiere premiarnos, Él quiere llenarnos, Él quiere enriquecernos con su presencia, demostrando lo que Él es en nosotros, para que nosotros podamos compartir lo que Él es con alguien que lo necesita. Pero si usted no está conectado con ese potencial, ¿cómo va a compartir del poder de Dios? ¿Cómo va a compartir la palabra del Señor? ¿Cómo va a compartir el amor de Dios si usted no está conectado con ese potencial? Dios quiere enseñarnos su gloria. Dios quiere que vivamos en su gloria día con día, hermanos. Entonces dice que para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior por su espíritu. ¿Quién es el que obra? Dice, yo no os dejaré huérfanos, sino os enviaré a vosotros el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Y qué es lo que hace el Consolador?
¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos convence de todo pecado, nos redarguye. Hice mal, cometí un error, le fallé a mi Dios, y todo eso viene a redarguirnos. Los estudiosos le llaman la conciencia, ¿no? O el subconsciente, pero nosotros le llamamos el Espíritu Santo. No para condenarnos, no para enfermarnos, no para acusarnos, sino para guiarnos. La presencia misma del Espíritu Santo es para guiarnos, no para desviarnos ni para acusarnos, sino para guiarnos. ¿Qué es lo que usa el mundo? Es que tu conciencia te redarguye, tu conciencia te acusa. Y a veces cuando uno se ríe solo, ¿verdad? El que se ríe solo de sus maldades se acuerda. Esos son los dichos del mundo. Pero el ser fortalecidos con poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo penetra hasta lo más profundo. Él es el que escudriña los pensamientos, Él es el que escudriña los corazones. El que está en nosotros. Dice que hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. En otras palabras, hemos sido sellados siendo propiedad de Dios. Pero ¿cómo vamos a sentir? ¿Cómo vamos a llenarnos de esa presencia si no estamos conectados con aquel que es el potencial, que es Jesucristo? ¿Cómo vamos a querer sentir ese poder del Espíritu Santo en nosotros si todavía Jesucristo no vive en nuestra vida, no vive en nuestro corazón, no vive en nuestro hogar, no vive en nuestra vida? Él quiere entonces fortalecernos nuestro hombre interior, que esté vigoroso, que esté fuerte. Quizás estoy todo débil físicamente, quizás estoy enfermo físicamente, pero mi interior vive, mi interior tiene vida, mi interior siento la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aún entre todas sus enfermedades o la enfermedad que tenía, mas sin embargo nunca negó a Dios o nunca renegó en contra de Dios. Aún haber perdido todas las cosas, haber perdido a sus hijos, haber perdido a su propiedad, todo. Sin embargo, nunca negó a Dios. ¿Por qué? Porque estaba fortalecido interiormente. Mas yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo, el cual es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿A cuál día? El día de prueba, el día de angustia, el día de lucha, el día de enfermedad, el día de necesidad. Pero ahí está nuestra vida guardada en el Señor. Porque está la promesa, dice el Señor Jesús, porque de mi mano nadie los podrá arrebatar. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos podrá librar del amor de Cristo, del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Y luego le aumenta a Pablo, y ninguna cosa creada. Cualquier invento del enemigo o del diablo no nos va a apartar del Señor. Cualquier invento, hermano, de la humanidad o del mundo no podrá apartarnos de la mano del Señor, porque estamos confiados en Él. Estamos confiados en lo que Él es y lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Colosenses, vamos a otra escritura. Colosenses capítulo 1, verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y sabe que
cuando usted lee las escrituras de Pablo, como que hace un juego de palabras, como que usa las mismas palabras. Pero cada una de ellas tiene un significado, tiene una aplicación. Todas vienen a ser sinónimos, comparaciones, que viene siendo lo mismo. Amén. Pero tiene un enfoque diferente. Dice nuestro versículo en Efesios 6:10, ¿verdad? Fortalecidos con el poder de su fuerza. Y aquí dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. En otras palabras, nos dice el apóstol Pablo que tomemos todo lo que Dios nos da para destruir todo argumento, toda fortaleza, todo aquello que se levante contra nosotros en juicio. Que nos fortalezcamos de una forma sencilla. Ahora que estuvo haciendo frío, ¿cuántos abrigos o chamarras o suéteres, sudaderas, camisas, camisetas, pantalones se puso encima? Bueno, quizás no 2 o 3 pantalones, pero sí su chaqueta, su suéter o su abrigo, su bufanda, su gorro. ¿Por qué? Porque sabía que iba a enfrentarse al clima que estaba frío. Y sabe, yo le di gracias a Dios, gracias a Dios por esta helada que enviaste. Ay, hermano, pero ¿cómo? Si hay mucha enfermedad. Qué bueno que hay enfermedad para acordarnos de Dios. No se crean. Pero nos abrigamos, nos protegimos de cualquier cosa. Yo siempre he dicho, no deis lugar al diablo, ¿verdad? A veces sale uno de valiente y no, me quedó. Esa vez que cayó algo así de escarcha, yo estaba como los niños, nomás por la ventana viendo. Digo, mi esposa, ay, no sales. No me salgo. Es por tu bien, me dijo. Y ahí nomás viendo por la ventana. Porque sabía que si yo me salgo, comienzo. ¿Para qué voy a tentar a Dios? Mejor me guardo. Entonces decía, así es. ¿Qué era lo que hacía la chamarra? Le protegía. ¿Sí? ¿Cómo se fortaleció su cuerpo de calor? Si no fue bajo el poder de la ropa. ¿Sí me entienden? ¿Cómo se fortaleció su cuerpo de calor? Por el abrigo que usted se puso. Y ese abrigo no se lo va a poner en tiempo de calor, ¿verdad que no? Va a decir, pues este hermano ya se... Pero se lo puso en el tiempo de frío, que eso rompía el poder, quitaba el frío. Así es también en el Señor, hermanos. Tenemos que abrigarnos del Señor. Nosotros solos no podemos. Usted y yo no tenemos la fuerza. Por eso necesitamos el abrigo del Señor, la fortaleza del Señor, el poder de Dios para vencer, para salir adelante. Amén. Así que dice la Escritura, fortaleceros con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Nuevamente, su gloria, su presencia misma de Dios en nosotros. Sí, amén. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para desvelarnos simplemente? No, para honrar al Rey de Reyes, para fortalecernos en Él, que su presencia nos llene completamente. Esto no es de todos los días, pero sí le dedicamos un momento de ¿qué? De tener quizás esta vigilia para fortalecernos en el Señor. Entonces me voy a fortalecer siempre en la vigilia. No, porque esto nos ayuda ¿a qué? A estar un poquito más en comunión con el Señor, congregados, recibiendo. Gloria a Dios. Lo mismo pasa con los ayunos. ¿Por qué venimos al ayuno? Bueno, esta vez no pudimos estar, mi esposa estaba enferma. Para fortalecernos,
para que el hombre exterior se descontrole, más que el hombre interior siga creciendo. A veces no entendemos el propósito de los ayunos. A veces no entendemos el porqué de los ayunos. Pero tomemos en cuenta que tenemos que fortalecer nuestro hombre interior. Decía una hermana que conocimos hace tiempo, ¿qué decía? Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Entre más estés en la presencia del Señor, más te llenas. Ahora no quiero decir que seamos fanáticos o seamos religiosos, que tenemos que estar siempre, entonces no voy a trabajar, hermano, entonces no voy a comer, entonces no voy a hacer nada, siempre tengo que estar de rodillas. No. Dice Eclesiastés que hay tiempo para todo. Y Dios necesita un tiempo con usted. Dios necesita un tiempo conmigo. Otra vez escuché de un predicador el testimonio de que él, lo leí o lo escuché, el Señor comenzó a usarlo tremendamente, pero se le olvidó de quién venía el poder. Se le olvidó orar, se le olvidó estar en la presencia del Señor. Y algo así dice esta anécdota, que Dios le habló, trató con él y que tenía que poner una silla. ¿Y para qué, Señor? ¿Para qué quieres que ponga esa silla? El Señor dijo, para que tú te sientes y me escuches. Porque ahora tanta actividad que tienes, ya no me escuchas, ya no me prestas atención. Siéntate para que escuches a Dios. Ora porque Dios te quiere hablar, Dios te quiere enseñar, o Dios nos quiere enseñar grandes cosas. Primera de Pedro, vamos al último versículo. Primera de Pedro, gloria a Dios, gloria al Señor. Nos habla que el Señor nos quiere precisamente perfeccionar. Aleluya. Ya lo tiene, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os, ¿qué? Perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El mismo Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El mismo Dios, hermano, Dios sigue hablando. Jesucristo decía nuestro potencial. ¿En quién nos llevó en su gloria? Según este versículo, quien nos llevó en su gloria, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Era el único por el cual podíamos guiarnos, o es el único por el cual nos guiamos para ir a la presencia del Señor. ¿En qué nombre debemos de pedir? En el nombre de Jesús. Hermano, ya se está volviendo unitario, ya se está volviendo solo Jesús. No, Jesús mismo dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si pidieres cualquier cosa en mi nombre, será hecho. ¿En qué nombre debemos de pedir? En el nombre de Jesús. Ese mismo nombre, el cual dice que es sobre todo nombre. Ese mismo nombre el cual nos conduce a la gloria de Dios, nos conduce al Padre, nos conduce
ante la presencia del Todopoderoso. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice la Escritura, por el cual podemos ser salvos, podemos ser liberados. Solamente el nombre de Jesucristo. Amén. Solamente el nombre de Jesucristo, el cual nos dio, ¿verdad?, a la gloria del Padre. ¿Cómo eran perdonados en el Antiguo Testamento los pecados del pueblo? A través de un animalito, a través de un corderito, a través de un becerro, a través de unas palominos, unas tórtolas, que derramaban su sangre de estos animales inocentes para poder tener acceso a la presencia del Señor. Hoy no, hermanos, el sacrificio fue hecho. Jesucristo se dio por nosotros, y dice la Escritura que cuando Él entregó su vida, dice que el velo del templo fue rasgado en dos. ¿Para qué? Para tener acceso ante la presencia del Señor. Ya no tenemos ningún intermediario, dice Hebreos, ¿verdad? No tenemos ningún intermediario. Ya no necesitamos un sacerdote, ya no necesitamos un pastor. Usted y yo tenemos que ir directos, o vamos a la presencia de Dios. ¿Amén? Pero recuerde que Pablo dijo que tenemos que orar los unos por los otros. Con esto no quiero decir, entonces ya no necesito al pastor para que ore por mí, ya no necesito a los hermanos para que me oren por mí. No. Pero para estar en la presencia del Señor, usted y yo tenemos esa gran bendición. Nos introdujo a su gloria a través de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Después de que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Ay, ay, ay. Después de haber padecido un poco de tiempo, ¿son buenas o son malas las pruebas? ¿Son buenas o son malas? Si estamos en el Señor, son buenas, porque nos fortalece el Señor para salir adelante. Amén. Y para muchos serían malas. ¿Por qué? Porque no están conectados con el potencial que es Jesucristo. Él ha prometido librarnos de cualquier cosa. ¿Usted cree que Dios se agrada cuando sufrimos? ¿Cuando padecemos? No. Él está ahí, ¿para qué? Para que le aclamemos. Pero a través de todo esto estamos aprendiendo a amar más a Dios. Que no hay otro camino que solamente dedicarnos al Señor. No hay otro lugar en el cual tenemos que estar solamente ante la presencia de Él. Porque cualquier cosa, hermanos, cualquier prueba viene a perfeccionarnos. En otras palabras, para ser mejores para Dios, para servirle de una forma mejor. Y no solamente eso, sino también para, dice, afirmarnos, estar seguros. Mas yo sé en quién he creído, dijo Pablo, el cual es poderoso para guardarme. Usted y yo sabemos en quién hemos creído, amén. El cual es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos. En nuestro versículo, en nuestro pasaje de Efesios 6:10, ¿por qué nos habla acerca de la armadura de Dios? Dios nos da el potencial, Dios nos da el poder, Dios nos da la fortaleza, pero tenemos que echar mano de lo que Él nos tiene preparado, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar la batalla si estamos desarmados? ¿Cómo vamos a enfrentar la batalla si no hemos pasado por un curso, por una capacitación? Hace tiempo escuché o vi un libro que decía, ¿por qué sufren los justos? Y se refería a Job. Señor, ¿pero por qué tengo que sufrir? Mijito,
para perfeccionarte, para quitar toda aspereza, para quitar toda duda, para quitar todo aquello que no me agrada. Señor, ¿pero por qué? Para afirmarte, para que aprendas qué es, en quién has creído y puedas demostrar que tú tienes un Dios de poder, un Dios de gloria. Aleluya. Para fortalecernos en cualquier tiempo. Él siempre está allí para ayudarnos, para establecer su gloria o su reino en nosotros. Dios no se va a fijar en alguien que está tambaleando, o no va a querer poner todas sus cosas en aquel que está dudando, lo haré o no lo haré, lo diré o no lo diré, o aquel que está dudando del gran poder de Dios. Por eso los discípulos decían: Señor, ¿a quién iremos? No hay otro lugar, no hay otra persona, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Jesucristo lo reprendió a los discípulos en ese momento, ¿no? Cuando les dijo: ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren ir tras los fariseos? ¿Tras los religiosos? ¿Se quieren ir tras aquellos que dudan? Señor, ¿a quién iremos? Si solamente en ti hemos creído. Jesucristo, hermanos, es entonces nuestro potencial. Tomemos, o tomémonos de la mano de Él, ¿verdad? Que nos podamos fortalecer en Él. ¿Para qué es la armadura? Para cuando venga el enemigo, estamos listos, estamos preparados. Amén. Cualquier acechanza, cualquier maquinación o cualquier plan o cualquier cosa que el enemigo tenga en contra de nosotros, en otras palabras, estamos preparados. Pero tampoco usted vaya a decir: diablito, ¿sabes qué? Vente, ya estoy preparado, ya estoy listo. Cuidado con eso. Yo he visto a muchos que dicen: hey, diablo, mira, aquí estoy. Mira. Cuidado. Esto no es un juego. Aún por más seguro que estés, aún por la protección que tengas, no, ¿verdad? Tenemos la autoridad. ¿Para qué? Para reprender toda obra del enemigo, pero no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan allá en el libro de los Hechos unos mentados hijos de Eneas, algo así? Que se pusieron a reprender los demonios. Yo te reprendo en el nombre de que predique el nombre de que predica Pablo. Y que se le quedó viendo y le dijo: ¿ustedes quiénes son? Yo sé quién es Pablo, pero ustedes. Yo sé quién es el que predica Pablo, y ustedes. Dice que les dio una zarandeada revolcada que no les quedaron ganas de volver. Por eso digo, cuidado, no es tanto provocar, sino confrontar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Usted y yo sabemos que tenemos la autoridad, pero usamos la autoridad cuando se presenta la ocasión. Por ejemplo, un policía, ¿qué es lo que identifica su autoridad? O la placa, lo traen aquí, lo traen acá, ¿verdad? El poder que tiene. Pero no andan presumiendo: miren, soy policía, y cuidado porque me lo llevo a todos. ¿No que no? Miren que yo soy así, estudié no, se presenta o está presente cuando está la ocasión, cuando se requiere su presencia. Así también nosotros, hermanos, cuando se requiere nuestra presencia, estamos en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ya voy a terminar. Ya nos vamos para el café. En una ocasión, hace años,
Decía un pastor, se empezaba a mover la hoja así por el viento. Te reprendo en el nombre de Jesús. Se tropezaba, te reprendo en el nombre. Oye, espérate, estás usando ese nombre en vano. Por eso tenemos que saber cuándo tenemos que usar. Y cuando en verdad se necesita la autoridad, ay, ¿qué digo? No sé. Tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esa firmeza, decía, quiere decir seguridad, estabilidad, porque sabemos en quién hemos confiado. Lean, o ya ha leído todo esto, lo que es la armadura de Dios, léalo, pero no solamente la lea, tómela, equípese, porque eso es lo que quiere el Señor, que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. ¿Y dónde se encuentra esto? En Jesucristo, que es nuestro potencial. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie.